Muchísimas gracias, doctor. Si me lo permite, voy a hacer una breve lectura. Bueno, de su extenso currículum sacamos ¿Cómo una no? reseña y me voy a permitir darle lectura. ¿Cómo no? Doctor Gracias. Alfredo Islas Colín es doctor en Derecho Constitucional por la Université Panthéon Assas de París, Francia. Cuenta con 3 doctorados honoris causa otorgados por instituciones de prestigio nacionales e internacionales. Es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor, coautor y coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos y administración de justicia en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Tiene experiencia en la protección de derechos humanos, en la UNESCO, en la sede de París, en el área de derechos humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido de nueva cuenta, doctor. Me voy a permitir proyectarle las diapositivas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues yo agradezco enormemente al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el licenciado Enrique Pliego Oropesa. También agradezco a la consejera Isis Verónica Lara Andrade, quien me haya hecho tan importante presentación, importante invitación. Y sin lugar a dudas, a la maestra Irma Salazar Méndez, la directora de la Igualdad de Género y de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Bien, el tema que vamos a exponer hoy es la perspectiva de género, normas y criterios jurisdiccionales. El 10 de junio del 2011, ya vamos a cumplir 10 años, de la reforma constitucional que nos permitirá ver los derechos humanos a través de la perspectiva de género. Y es que en esta reforma constitucional se estableció primero como sistema de protección lo que eran garantías individuales y sociales, son ahora, por referencia al artículo primero constitucional, son derechos humanos. Y abre el abanico a considerar no solamente los correspondientes a los previstos en la Constitución, sino a aquellos que más de 300 tratados relativos a derechos humanos para su protección. Y la Constitución prevé algunos derechos que no son muy importantes para poder resolver con perspectiva de género. Y estos son el principio de igualdad, no solamente de las personas, sino también de oportunidades. La dignidad, principio de dignidad, como la base de los derechos humanos, así que los principios de libertad también. La no discriminación y la privacidad y libre desarrollo de la persona que se ha creado a través de jurisprudencia. En ese contexto, podemos nosotros ver que en el tema que vamos a tratar, si podrían pasar a la próxima página, lo haremos con base a dos partes. Una, que es los derechos humanos e interpretación, y la segunda parte es el protocolo que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, debido a que el caso Campo Algodonero, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues recomendó al Estado mexicano que se juzgara con perspectiva de género. Y como consecuencia de esa sentencia de Campo Algodonero, vino una serie de reformas, no solamente constitucional, sino también legal, para poder juzgar con perspectiva de género. Y entonces vamos a tratar en la primera parte qué son los derechos humanos y qué es la interpretación, para luego ver cómo algunos casos, conceptos básicos del
que se requieren para juzgar con perspectiva de género y criterios jurisdiccionales. Primero vamos a ver entonces que los derechos que vamos a analizar, que nos van a servir para que nosotros podamos juzgar con perspectiva de género, y con una perspectiva de derechos humanos, es la igualdad de las personas. El libre desarrollo de las personas, que es otro derecho creado jurisprudencialmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, y que luego lo utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia también ha emitido criterios para determinar los alcances y límites de este derecho. La privacidad y la no discriminación. No solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto muchos casos con base a estos derechos, sino también en cuanto a derecho comparado, el Tribunal Constitucional alemán, el Consejo Constitucional francés, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. En ese contexto, los métodos que se han utilizado para interpretar con esta visión son la interpretación gramatical, esto es textual, por analogía, la de los principios, basada en la estructura de lo real, apagógica y sistemática. Y veremos algunos casos de aplicación de estos derechos humanos protegiendo conforme a estos métodos de interpretación que acabamos de mencionar. Y para ello también haremos referencia a algunos conceptos básicos de la perspectiva de género, que a partir de una interpretación biológica o identificación del sexo, o una interpretación cultural o de género, la identidad de sexo, la expresión de género y la orientación sexual. Y casos que veremos de manera muy sucinta son la jurisprudencia y tesis de jurisprudencia emitidos tanto por el Pleno como en otros casos la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hostigamiento sexual, el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia, el concubinato, el interés superior del niño y el divorcio necesario. Simplemente para poder tener claro qué son los derechos humanos, pues los titulares son las personas, todas las personas. Y cuando digo hombre se refiere a la humanidad. Y entonces no hace distinción sobre casos expresos qué son las personas. Y las personas, pues, los titulares de los derechos. No solamente personas físicas, sino también personas morales. Emanan de los atributos de las personas, esto es, se tienen por solamente ser personas, y aquí tenemos la escuela justnaturalista, son también el elemento de reconocimiento normativo. Algunos dicen que cuando están en las constituciones son derechos fundamentales, y otros dicen cuando están en los instrumentos internacionales son derechos humanos, a la cual pues nosotros consideramos que es así. El contenido pueden ser facultades, pretensiones, prerrogativas, y los alcances no son todos los derechos, son derechos básicos, derechos esenciales, para poderlos distinguir de otros derechos. Y persiguen la democracia, es una constante histórica, no son ocurrencias, sino que son una constante histórica. Bueno, ahí en pantalla pueden ver ustedes, bueno, si quieren pasar a la próxima, la otra. Ahí viene ya más detallado, que si quieren les voy a dejar a la institución el PowerPoint para que luego lo puedan ver con mayor detalles. Ahí viene el concepto, ya de alguna manera lo explicamos, y luego vamos a ver ¿qué derechos humanos? Desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, ya se habló de la igualdad de las personas, y luego se pasó esto a las demás declaraciones, y dicen los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esa es una regla prevista en la igualdad, y consiste en
a igualdad ante la ley, de oportunidades o como parte del principio de no discriminación. El libre desarrollo de las personas, les decía que es creación jurisprudencial y es el derecho a tener de todas las personas a elegir a su familia. Y el derecho a la privacidad es el espacio reservado a ellas. La no discriminación es la no exclusión, no distinción por razones de sexo o de preferencia sexual, de manera que menoscabe algún derecho cuando las personas se encuentran en circunstancias de igualdad y que tienen un trato diferenciado, y se podrá permitir este trato diferenciado cuando sea con objetivos razonables y tenga un propósito lícito, ¿sí? Vamos a pasar todos estos, la interpretación gramatical, que es la literal, la analogía es aplicar un caso previsto en la ley a otro semejante que no está previsto en la ley. La pagógica es aceptar o rechazar una interpretación de la norma por las consecuencias absurdas a las que llegaría, pues es el caso de, si quieren pasar a la diapositiva 7 para que vean, por favor. Entonces ahí en la diapositiva 7 vemos los distintos tipos de interpretación que se utilizan para poder proteger con perspectiva de género los derechos del género. Y apagógica se rechaza un sentido de interpretación de la norma por las consecuencias absurdas. Hay varios casos que vamos a presentar en donde se aplica por analogía, pero deja vacío la norma o va en contra de algún principio. Entonces, por eso se rechaza. Y luego, a partir de los principios son la razón fundamental, es una base y razón fundamental. Esos son los principios, son la primera fascia, son máximas parciales, son en las cuales requieren de una adecuación, de una necesidad y una proporcionalidad. Y tenemos también la interpretación basada en la estructura de lo real, en donde dos sentidos de interpretación se van con un argumento débil y otro fuerte, se va a empujar el argumento débil. Y de autoridad, pues simplemente por la persona que lo dice. Vamos ahora sí a algunos conceptos que son muy importantes para poder resolver con perspectiva de género. Estoy en la plantilla número 9. Ahí pueden ver ustedes que una interpretación biológica de lo que es el sexo, de identificación de las personas, hay el criterio dominante que es el que son hombres o son mujeres. Y en ese contexto, la identificación cromosómica se considera que si tiene la persona más cromosomas XX es mujer, y si tiene cromosomas XY es hombre. O la gonadal, que si tiene ovarios o testículos, o la genital, dependiendo de sus órganos sexuales, y la hormonal, dependiendo de la concentración de progesterona o estrógenos, y andrógenos en el caso de los hombres. Esa es la clasificación dominante, binaria, hombre o mujer, pero ya grandes desarrollos tecnológicos han mostrado que no todos son o completamente hombres o completamente mujeres, que existen personas que tienen cromosomas XX y también tienen una cantidad importante de XY. No se reconoce que hay la diversidad humana y estas personas intersexuales, y que pues ya sea por la identificación cromosómica, gonadal, genital o hormonal, no son solamente la combinación binaria, sino es múltiple,
hay personas intersexuales. Ahora, el no reconocer esta característica es discriminatorio. Y al grado que antes se pensaba que había que operarlos para que vuelvan natural o había que normalizarlos. Y esto pues crea problemas de discriminación, de un trato diferenciado que afecta a derechos de las personas. Luego, la página siguiente, vemos la plantilla 10, vemos algunos conceptos que son muy importantes, como es el género. Y entonces en el género es una interpretación cultural, porque las personas son conforme son socialmente el sexo que socialmente se les reconoce. Y entonces dice, de acuerdo a los parámetros que se establecen en sociedad, de cómo deben de comportarse los hombres y las mujeres, es como culturalmente se establece el género. No necesariamente tiene que ser correspondiente los criterios biológicos con los criterios culturales. Y entonces, en ese sentido, es importante entender que hay concepciones, modos de vida, formas de existir distintos, y que esto corresponde a una cultura, ¿sí? Y no corresponde necesariamente a la interpretación biológica. La identificación del sexo es la vivencia interna, individual, de género de cada persona, ¿sí? Y que se trata de que con el cual una persona se identifica, y puede ser que coincida o no, porque puede ser que tiene genitales de hombre y finalmente tiene una vivencia interna, individual, que va a decidir el sexo que corresponda. Y entonces hay personas que al ser asignadas, al nacer como mujeres o hombres, puede ser que se identifiquen con ese género o no, y puede ser que tenga características físicas de uno u otro, pero esa vivencia interna individual puede ser distinta, y entonces esa pluralidad es la que debemos de respetar, porque no debe de haber un trato diferenciado, porque al final son personas y son los titulares de los derechos. Y eso es, ahora, la expresión de género es la manifestación externa, ¿sí? Y esto depende mucho de los rasgos culturales, ¿sí? Que se pueden identificar, ¿sí? La orientación del sexo es la capacidad que tiene una persona para sentir una atracción emocional o afectiva a personas del mismo sexo u otras. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es un derecho que corresponde a la vida privada, ¿sí? Esta identificación, esta capacidad de una persona, le puede gustar la persona que sea de su mismo sexo o no, y esto, el que lo decida, corresponde a su vida privada, al espacio que no tiene por qué uno meterse. Entonces ahí tenemos el sistema de identificación del sexo. Esta parte ya la vimos, sentido. Bueno, estos sistemas de interpretación ya los platicamos. Yo quiero irme directamente a los casos del protocolo para juzgar con perspectiva de géneros. Vamos a ver estos casos que están aquí, que hemos mencionado, de hostigamiento sexual, de derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia, concubinato, está en la página 21, la 21. El concubinato, el interés superior del niño, divorcio necesario y divorcio. Entonces, el primer caso, si quieren ver ahí la página, la 22, la 22. Bueno, ahí tenemos una tesis de la primera sala, es aislada, es del 2017, que se denomina hostigamiento sexual
sexual constituye una forma de violencia contra la mujer. Y entonces se trata de un caso en donde el Código Penal Federal y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer establece que el hostigamiento sexual la califica ya este instrumento internacional como violencia de género. Y luego el Comité contra la Eliminación de la discriminación de las mujeres y el Código Penal dicen que es una conducta que que atenta contra la libertad, el hostigamiento, la dignidad, la integridad física y psicológica, y que y que es abuso de poder, el hostigamiento sexual, y que hay una supremacía implícita masculina, y que denigra y va a considerar a la mujer como un objeto. Aquí vemos entonces un tipo de interpretación sistemática. Esto es, lo que estamos viendo es que se razona el sentido de las normas, de varias, no solamente de la Convención para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, sino también el Código Penal Federal y criterios emitidos por este comité que hicimos referencia. Entonces tenemos 3 instrumentos que regulan la misma materia, que es el hostigamiento sexual, y que va a estudiarse a través de la perspectiva de derechos humanos, de que afecta el derecho humano a la libertad, a la dignidad y la integridad física y psicológica. Aquí vemos entonces claramente una interpretación sistemática que muy bien podríamos, si quisiéramos ampliar el tipo de interpretación, podría ser la discriminación, es otro tipo de argumento que podríamos utilizar, también el de analogía, y también el gramatical por violación al derecho a la dignidad. Por lo tanto, entonces vemos cómo en la tesis nos presenta un tipo de interpretación sistemática que podría también utilizarse otros tipos de interpretación para poder complementar esta interpretación que utiliza con perspectiva de género la Suprema Corte de Justicia. También hay otra tesis muy importante que emite también la primera sala, pero este es de 2018. Todas son de la 10ª época. A partir de la reforma constitucional de 2011 se creó una nueva época en la Suprema Corte de Justicia, y esta tesis aislada se emite por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia, constituyen un hecho ilícito. Entonces, aquí tenemos un caso en donde se está refiriendo a la violencia en el entorno familiar, y que está afectando el derecho a la vida. No solamente se viola el derecho a la vida con la privación de ella, sino que sea una vida digna. Y entonces aquí interpreta el juzgador el derecho a la vida, la salud de las personas que están en ese entorno de violencia, la dignidad de las personas y la igualdad y el libre desarrollo de las personas. Entonces vemos varios derechos que se interpretan de manera sistemática, como pueden ver ustedes ahí con verde, y también que se utiliza el tipo de interpretación de analogía del tipo de deducción, ¿sí? En ese contexto vemos cómo se hace referencia a varios derechos humanos para poder determinar que esta conducta es ilícita, esto es contraria a las normas, a cuáles las que regulan
la dignidad, artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, la igualdad, artículo 4 de la Constitución, derecho de igualdad ante las personas, y el derecho a vivir un desarrollo personal que también está previsto en nuestra Carta Fundamental. Y se prevé en los artículos 10, 14, 40 y 29 de la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, las convenciones fundamentales de los derechos de los niños y de las mujeres, de no discriminación de la mujer. Entonces, aquí vemos otra tesis muy importante que se juzga con perspectiva de género, con ese tipo de interpretación. También otro caso, otra tesis aislada muy reciente, de 2020, con respecto al concubinato. Y es que se establece en unos códigos del estado de Morelos, entre otros, que para que se reconozca el concubinato, para que se reconozca el concubinato, debe de no haber un matrimonio, un vínculo de cualquiera de los dos, no debe haber vínculo matrimonial, y entonces esto es una calidad que determina la Suprema Corte de Justicia sospechosa, porque se trata de una mujer que solicita la pensión alimenticia, tiene un concubinato, y el Código de Familia prevé que para que exista concubinato, unas circunstancias de hecho, debe estar libre de matrimonio. Y es una manera de desconocer, de discriminar a las familias, pues que existe pluralidad de familias, ya lo ha reconocido la misma Constitución, y nada más está reconociendo el tipo de familia en donde hay matrimonio, y no el hogar extramarital. Y por lo tanto, entonces, la calidad sospechosa que tiene este requisito de este Código de Morelos, de que para que haya concubinato debe estar libres de matrimonio, se consideró inconstitucional. Y aquí vemos entonces una interpretación en base a los principios de igualdad que pueden ver ahí, que dice la misma Suprema Corte de Justicia, que se viola la igualdad, el principio de igualdad. También la familia se viola porque desconoce, discrimina la familia fuera del hogar extramarital. Y entonces es una calidad sospechosa. Muy interesante esta tesis que emite la primera sala. Hay otras interpretaciones, por ejemplo, el interés superior del menor, tratándose de la adopción del matrimonio de personas del mismo sexo. Y ahí, vemos claramente que el tipo de interpretación es a partir de los principios, utiliza la ponderación y la interpretación apagógica. ¿Y en qué consiste? Está en la 25, ¿sí? En la 25, ajá, ahí está. Bueno, en la 25, ahí vemos esa tesis, que es jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? En 2011 la emitió, y lo que dice es que, dice, bueno, se reconoce el interés superior de los niños. Ahora, se reconoce también que se prohíbe la discriminación. Ahora, el interés superior del menor en relación con la adopción, pues busca que tenga condiciones para el cuidado y desarrollo del menor. Ahora, decir que
las familias del mismo sexo se les impida ese derecho de adoptar por tener un tipo de familia en donde debe de reconocerse la igualdad a todos los tipos de familia, ¿sí? Entonces, no puede exigirse esa condición de que deba de ser una familia en donde haya solamente mujer y hombre, sino también si hay una familia en donde está compuesta por hombre, hombre o mujer y mujer, no hay razón para que prejuzguemos y digamos que este tipo de familia no tenga derecho y se le menoscabe sus derechos, ¿no? Por lo tanto, entonces, por razón del principio de igualdad, de la prohibición de esclavitud, de que no hay razón suficiente para decir que no reúne las condiciones por ese tipo de familia que tiene. Porque pues hay que reconocer la pluralidad que ya hemos hablado en los conceptos que hablamos, para juzgar con perspectiva de género. Y entonces las familias homoparentales pues satisfacen también estos requisitos de cuidado y desarrollo establecidos en la ley y por lo tanto entonces no hacerlo sería desconocer esta igualdad de las familias homoparentales, ¿sí? O cualquier otro tipo de familia, ¿no? Miren, son las 11:39, solamente voy a hacer referencia, bueno, nos quedan dos, ya nada más dos para las preguntas. Entonces, bueno, pues simplemente voy a comentar esta otra tesis, es una jurisprudencia de 2015 de la Pleno, no es de la primera sala, es la 28 de la primera sala y es una jurisprudencia y los tipos de interpretación que utiliza es a partir de los principios la analogía del tipo de deducción, ¿sí? Y consiste en el divorcio necesario, el régimen de la disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la persona en los códigos previstos. Esto es, miren ustedes, los códigos penales de Veracruz y otros estados han establecido, así era la regla, para la disolución del matrimonio, un sistema de causales cerrado. Y entonces, el establecer ese sistema de causales y no permitir el divorcio porque las personas, una o las dos lo quieran, sería de alguna manera violatorio de un derecho que ha creado la jurisprudencia, que es el derecho al libre desarrollo de las personas, en la cual pues pueden escoger el plan de vida, la libertad para escoger el plan de vida que quieren llevar a cabo. Entonces, consideró la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, que es violatorio de la Constitución porque esta autonomía de la persona de poder elegir de manera individual sus planes de vida, de vivir en matrimonio o no con una persona, de continuar o no con una persona, el sistema de causales es violatorio de esa libertad. Por lo tanto, entonces decimos que viola el derecho el derecho a la libertad, el principio de la libertad, viola el libre desarrollo de la persona, que es otro derecho, y se deduce a partir, el libre desarrollo de la persona, a partir del derecho a la dignidad, previsto en la misma Constitución y que la misma Constitución ha permitido que se hagan estas interpretaciones que ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia. Y por último, para hacer solamente una enunciación ejemplificativa de casos, por último tenemos el divorcio que ya de manera expresa establece que
por una parte se dijo, uno de los afectados, que le afectaba el divorcio a partir del libre desarrollo de la persona, a la otra parte que no quería divorciarse, y porque se le afecta un derecho, el derecho a la audiencia y al debido proceso. Y por otra parte, la Suprema Corte de Justicia resolvió que en un ejercicio de ponderación entre la libertad al desarrollo de la personalidad derivado, dice, de la dignidad, tiene mayor peso que esto, porque dice el ser oído y vencido, no sé, tiene límites, y no, los derechos no son absolutos, tiene límites, y una razonable y proporción, limitación, es el derecho a la dignidad y como consecuencia de ello el libre desarrollo de la persona. Entonces, como yo les digo, pues pueden interpretar, ampliar las interpretaciones de protección con perspectiva de género a partir de lo que hemos mencionado de los derechos, que voy a regresar a la pantalla 3, en donde vemos que en los derechos humanos existe el derecho a la igualdad, la privacidad, libre desarrollo de la persona y no discriminación. A partir de esos derechos podemos nosotros proteger los derechos de las personas. En algunos casos vimos que se referían al principio de la igualdad, otros a la dignidad, otros a la privacidad, otros al libre desarrollo de la persona y otros al principio de no discriminación. En base a estos y mediante métodos más diversos, como es la analogía, los principios, la pagógica, la sistemática, gramatical o estructura de lo real, son las que utiliza la Suprema Corte de Justicia y algunos otros tribunales para juzgar con perspectiva de género. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Por mi parte, creo que es lo que podemos mencionar. Y la paz. Esa fue la esperanza que animó la creación de la CEDAW. Gracias, doctor Alfredo. Compañeras, compañeros, como comentaba el doctor, si alguien tenga alguna pregunta para hacer respecto al tema, es el momento. Tienen la opción de activar su micrófono en el momento que lo deseen. Aquellos que no cuenten con micrófono, igual en la sección del chat pueden escribir y con gusto podemos darle lectura. Solamente quiero comentar, pues no veo algunas preguntas, pero mientras que se animan, quiero comentar que la tendencia en el mundo, hay modelos de tribunales, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos establece varios criterios en base a la privacidad. El modelo anglosajón prefiere utilizar el libre desarrollo de la persona, ¿sí? Pero eso podríamos mencionar que hay muchos casos de privacidad en la Corte Europea de Derechos Humanos para protección con perspectiva de género, y otros, el modelo anglosajón prefiere, que es un poco el que se ha acercado México a la interpretación de creación de derechos humanos por parte de interpretación sistemática que hemos visto, derivando de la dignidad, el libre desarrollo de la persona. A ver si alguien preguntó algo. No veo nada. Bueno, pues pues si no hay preguntas, pues entonces por lo visto no. Bueno, aquí tenemos Juanita Reyes pregunta: a 10 años de la aplicación, ¿cree que ha sido suficiente lo que se ha avanzado? Bueno, ha sido un paso importante, pero debo comentarles que varias
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante que ya tienen muchos años de que se han publicado, no hay cumplimiento total. Y las recomendaciones de los 9 comités de derechos humanos de Naciones Unidas sobre derechos ya sea de CEDAW, de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de desaparición forzada, de la tortura, todos ellos se han pronunciado por que se deba de emitir distintos tipos de actos, ya sea de emitir leyes para poder gobernar con perspectiva de género, también la publicación de gobernar con perspectiva de género, y se ha habido pasos, pero lo más importante es que han recomendado que se han expedido las leyes, se han dictado algunas jurisprudencias, pero falta la justicia efectiva. Esto es, en una palabra, hemos avanzado, sí, pero falta justicia efectiva. Hay problemas en donde estereotipos todavía que no controlan a las televisoras, por ejemplo, y de radio y televisión, no obstante que explotan el espacio aéreo y que es un bien de la nación, y es un servicio público el que realizan. Vemos constantemente imágenes de discriminación, de fortalecer estereotipos de afectación a los derechos de la mujer, y vemos constantemente cuántas muertes de mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la falta de sueldos iguales que el hombre, la falta de oportunidades. Yo creo que falta todavía avanzar, pero se ha creado el marco jurídico, y es un trabajo de todos, porque no solamente es de las autoridades, es también nosotros de poder informarse sobre este tipo de violaciones. Es increíble el número de maltrato y violencia, y no solamente en México, en el mundo, contra las mujeres. Y en México, pues, es muy triste. Por eso cuando vemos las jóvenes que protestan de alguna manera violenta, no lo justifico, pero sí entiendo que pues las están matando. ¿De qué se está tratando? Las matan. Entonces, creo que no se ha dimensionado bien el papel. Está el marco teórico, pero falta todavía, los medios de comunicación, radio, televisión, deberían ser una alianza para no difundir esos roles de explotación, de represión, de discriminación constante. Y vean ustedes la programación de las televisoras, el horario estelar, aparece una mujer que es golpeada y es de delincuencia organizada, es un culto a la delincuencia organizada, y esos son los modelos que están transmitiendo, y golpeaban a la mujer, y entonces eso es gravísimo. Yo no podría decir que hemos avanzado mucho. Se ha avanzado, pero no estamos satisfechos. Falta todavía mucho por hacer. Ok, doctor. De igual manera, por parte de la compañera Juanita Reyes, pregunta: ¿cuál es el principal reto que se tiene hoy en materia de género y derechos humanos? Pues yo creo que son varios. Principalmente es que se haya justicia efectiva. Esto es, hay leyes, hay oficinas especializadas para la protección de los derechos de las mujeres, hay áreas en las fiscalías, hay áreas en los tribunales, y se han creado un sinnúmero de organismos de derechos humanos. Es el de la no discriminación, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el de materia laboral. Es decir, tenemos un número muy grande de organismos de áreas especializadas, y si vemos los números, siguen igual. Entonces, se requiere hacer efectiva la justicia. Por ejemplo, vemos, les decía, los medios de comunicación es otro de los retos. Tiene el Estado que
a través de la Secretaría de Gobernación, tener que hacer control de contenidos de las programaciones. Es un servicio público el que realizan y ese servicio público no puede afectar derechos humanos. Y los mensajes que envían no es privación de la libertad de expresión. Está violando derechos humanos con esos roles y mensajes que están enviando de machismo, de violencia contra las mujeres, ya sea los anuncios donde utilizan imágenes subliminales, sonidos subliminales y programación en donde existe constantemente estas imágenes de discriminación. Entonces, por eso digo, es un trabajo que tiene que hacerse más efectivo. No creo que debamos de considerarnos satisfechos. Es un gran paso a 10 años de la reforma constitucional, pero de derechos humanos de junio del 2011, pero falta todavía mucho que hacer. Ok, por último, aquí nos pone el doctor Francisco Javier en el chat. ¿Qué opinión le merece, doctor, desde el punto de vista de los derechos humanos, en el sentido que hay tribunales de justicia del país que desde el auto de inicio decretan el divorcio y hay otros tribunales que esta declaratoria la hacen hasta que fue realizado el emplazamiento? ¿En qué momento debe hacerse la declaración del divorcio? Bueno, recuerde usted que yo pasé ahí una tesis de jurisprudencia que es la de la denominada divorcio, artículo del Código Civil de Tamaulipas, y entonces ahí se argumentaba que una persona le estaban afectando su derecho de ser oído y vencido, que es lo mismo que están planteando ahorita, y vencido en el juicio, y que tampoco tuvo derecho a una defensa. Entonces, lo que pondera la Suprema Corte de Justicia en esta tesis, que es la tesis con este rubro, que dice que ante el derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la persona, hay que entender que estos derechos primeros, o el de ser oído y vencido en juicio, me parece que es de las últimas. Déjenme ver. Aquí está. Es el que está en la página 26. Bueno, ya les pasaré yo el archivo. Ahí lo que dice es que los derechos no son absolutos. El ser oído y vencido. Ahora, el primer punto. Entonces, ¿con qué se restringe? Con el libre desarrollo de la persona. Por eso pondera y dice, tienes el derecho, por una parte, a ser oído y vencido y el derecho a la defensa. Ese tienes de un lado, esos dos derechos. Pero dice la Suprema Corte de Justicia, estos dos derechos no son absolutos, tienen límites. Y entonces tenemos otro derecho, que es el libre desarrollo de la persona. Ese libre desarrollo de la persona, que deriva de la dignidad, frente a los otros que no pueden ser absolutos, resuelve la Suprema Corte de Justicia que tiene mayor prevalencia y dice que debe de respetarse ese derecho. Así es que el momento que se haga, no importa, porque de cualquier manera ese derecho a ser oído y vencido, que tiene límites, ¿cuál es el límite? El libre desarrollo de la persona. Entonces, frente a ese derecho, en el caso de divorcio, pues la Suprema Corte de Justicia, de una manera razonable y proporcional para poder respetarse ese libre desarrollo de la persona, entonces dice, puede llevarse a cabo el divorcio. Por el momento, no importa, los argumentos no son suficientes, estos dos derechos. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Así es como debemos de nosotros utilizar la argumentación con perspectiva de género. ¿Sí? Hay otros derechos y dice, no son absolutos. Y hay otro derecho que no me lo estás respetando, por lo tanto, entonces, yo lo considero que debe de respetarse. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor.
Compañeras, compañeros, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, vamos a proceder a la entrega de un reconocimiento que le ha preparado el Tribunal Superior de Justicia. Doctor, aquí se lo muestro aquí en pantalla, ya se lo haremos llegar. Muchas gracias. Sí, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Tabasco otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Islas Colín por haber impartido la conferencia virtual Perspectiva de Género, Normas y Criterios Jurisprudenciales, con el fin de cumplir con los compromisos que este Poder Judicial tiene sobre la prevención, atención, sanción y la eliminación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, doctor Alfredo, el haber estado hoy aquí con todas y todos nosotros.